amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hecho y Derecho. Damos la bienvenida a nuestros amigos, el doctor Luis Fernando Velarde, el doctor Luis Fernando Galindo. Bienvenidos al podcast. Buenas tardes para todos. Es un placer nuevamente estar con todos ustedes. Gracias por estar acompañándonos y por la invitación. Y estamos justamente aquí para tratar de temas que son bastante interesantes y que valen la pena ser discutidos y debatidos justamente a través de este panel que tenemos. Buenas tardes, gracias por abrirnos las puertas de sus hogares, otra vez con ustedes para tratar de darle toda la información que les sirva a ustedes para generarse ideas sobre lo que es el derecho. Muchas gracias. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que poco se habla, pero que lo sufrimos todos, ¿ya? Y es acerca del abuso del derecho. A ver, me gustaría que cada uno pudiera vertir su opinión para instruirnos a todos sobre lo que es el abuso del derecho. ¿Qué es abusar del derecho? Lo escucho, doctor. Bien, desde una concepción tal vez más simple, podría yo definirlo como el ejercicio legal de un derecho, pero sin límites y sin ningún tipo de restricción, el cual de esta manera va a afectar al derecho ajeno. Si lo vemos de esa manera, hay una máxima dentro del derecho que es muy conocido, donde se dice de que el respeto por el derecho ajeno es la paz. Y si no existe ese respeto por el derecho ajeno y si hay afectación en el ejercicio de tu derecho para con los demás, entonces vamos a tener problemas y la sociedad va a convulsionar. Y desde ya es una contradicción entre sí. Los derechos justamente están para ejercerlos, pero abuso del derecho, si el derecho pone límites, ¿cómo es que nosotros pone límites a los demás en ejercicio de mis derechos? ¿Cómo es que en ejercicio de mis derechos voy a abusar de ese derecho? O sea, es una contradicción y un trabalengua. Pero yendo más en sencillo, las normas jurídicas a nosotros nos facultan ejercer determinados derechos, potestades, facultades que tenemos reconocidos por la ley. Pero ese ejercicio de un derecho reconocido por la ley no puede ser, como decía el doctor Velarde, abusivo. Es decir, yo no puedo ampararme en el ejercicio de un derecho para decir, bueno, ustedes me tienen que reconocer ese mi derecho y ejercerlo totalmente abusando de los derechos de los demás. Por eso es que encuentra límites. Y estos límites que lo encuentran, estamos teniendo como límites la buena fe, la buena costumbre, la moral principalmente. Son los límites del ejercicio de un derecho a efecto de que no sea un derecho abusivo. Claro, y lo que son las buenas costumbres, la buena fe, los valores que tiene cada contexto, es lo que formó nuestras leyes, ¿sí o no? Entonces es importante tomarlo en cuenta al momento de reclamar un derecho que yo tengo toda la facultad toda la facultad de hacer uso de esa facultad. Entonces es importante tomar en cuenta eso, pero bueno, podemos hablar en situaciones más específicas sobre el abuso del derecho, porque todos nosotros nos hemos dicho, ¿cómo es posible que esa persona haga eso? Y esa persona dice, pero es mi derecho. Entonces, me gustaría que podamos ver situaciones específicas que nos ilustren cómo nosotros podemos abusar del derecho, cómo un ciudadano puede abusar del derecho. Los escucho. Me gustaría con pequeñas situaciones, con situaciones específicas y cotidianas, y que todos la vemos, ilustrar eso, sobre el abuso del derecho. Hay una crisis evidente, una crisis en la sociedad, una crisis que justamente tiene su origen en la crisis moral que existe entre todos nosotros, ¿no? La decadencia de los valores, la inversión de valores se ve reflejada
en esa crisis moral, y esa crisis moral afecta en todo. Entonces, desde nuestras instituciones públicas, ¿ya?, desde nuestras máximas autoridades, que son las encargadas y las que deben de velar porque cada persona, si bien pueda ejercer su derecho, y también deben de cuidar de que no hagan un uso excesivo o un abuso de ese derecho, desde ahí es que hay fallas, vamos a decir así, fundamentales, o fallas que van desde el núcleo mismo de estas instituciones públicas. Estamos hablando del Estado en sí, ¿no? Hoy por hoy vemos, yendo a lo que nos decían, el tema de cómo se hace un uso excesivo o un abuso de lo que conocemos hoy todos como la Ley 348. Una ley que fue creada con la intención de combatir y de erradicar la violencia de género en el país. Que si bien es un mal que afecta y que está inserto, vamos a decir, casi en todos los hogares de esta nación, entonces, pero hay que combatirlo desde la estructura misma del problema, desde la raíz. Y sin embargo, ya se ha permitido, ya con el famoso creación o determinación de los grupos vulnerables, entonces el abuso justamente de algunos derechos en detrimento o en afectación al derecho de otras personas. Entonces ese es un ejemplo de lo que tenemos. Y muy común, ¿no? Por si acaso. Otro ejemplo. A ver, los ejemplos más clásicos los encontramos en materia civil. Yo, ejercitando mi derecho de propiedad, no puedo indisponer a mis vecinos colocando estiércol en mi lugar, porque le va a afectar, olfativamente hablando, los va a molestar a mis vecinos. Ese es un abuso del derecho. Pero es mi terreno. Sí, es mi propiedad privada, pero tengo que verificar que también puedo afectar a otras personas. Otro ejemplo, en el ejercicio de ese derecho, si es que mi propiedad, trátese de un área rural o área urbana, por ahí frecuentan salidas que por otros lugares es mucho más complicado, que da lugar a una servidumbre no judicial aún, yo no puedo agarrar y cerrar, claro, aduciendo mi derecho, cerrar la forma de acceso o de paso de ese lugar, porque estoy afectando hacia los demás. Ese es un abuso del derecho. Y algo simple también. Yo no puedo pregonar bajo la libertad de expresión, afectar el honor, el decoro, la dignidad de otra persona bajo ese derecho de libertad de expresión, hablando mal para los demás. Por lo tanto, esos son los excesos. Y el doctor Velarde tiene mucha razón cuando utiliza este tipo de ejemplo, que no solamente se agota con esta norma, que en sí no es la norma, es la interpretación que se hace de ella, y que pretenden con normas jurídicas, que son leyes, erradicarse lo que es un aspecto netamente social. Vale decir, pretender que la violencia se erradique porque existen normas nos va a llevar a un sinsentido, como cuando se aprobó la Ley 1008 con el fin de suprimir el narcotráfico en nuestro país. Lo único que hace es llenar de cárceles y de hacinar los lugares de cárceles de personas, nada más, porque no se erradica los aspectos sociales con normas jurídicas. Claro, porque vamos a hablar claro, o sea, algo tan común. El hombre, una pareja se pelean, tienen algún por problemas, se enemistan, ¿y qué es lo que hacen? Te voy a denunciar, dice la mujer, y presenta una denuncia por violencia, y claro, o sea, la ley 348, ¿cómo es lo que el principio de ese que decía que estábamos hablando? O sea, donde se le cree a la víctima, ¿no? Donde se le cree a la víctima. Entonces, ahí hay un abuso del derecho, y es tan común, y vemos muchos hombres que están con procesos, que están en la cárcel porque los denunciaron por violencia, y fue un abuso, ¿no? Hemos escuchado
siguiendo lo que usted nos dice, hemos escuchado a muchos que dicen de que la ley 348 es una ley draconiana, es una ley que está o que fue diseñada para perseguir hombres, para encarcelar hombres, y en realidad no es así, ¿no? La ley fue diseñada y creada con las mejores intenciones. Ahora, el espíritu de la ley es el que se imprime justamente a través de nuestros administradores de justicia, quienes le dan la interpretación a la norma. Y el problema creo que viene en la forma en cómo se está interpretando, dejando en indefensión ya a muchas personas. Porque la ley 348 no solamente debe de proteger a la mujer. Tenemos que hablar que es una ley que viene para proteger a cualquier víctima de violencia intrafamiliar. Sea hombre, sea mujer, sea anciano, sea menor de edad. Está para la protección a las víctimas en contra de la violencia de género que se pueda gestionar o que se pueda repercutir se pueda realizar dentro de los hogares. Y también retomando un poquito lo que decía el doctor Galindo, cuando decía que en el uso de nuestros derechos no podemos afectar el derecho al honor, a la imagen, sí, a la reputación. Lo vemos, yo recordé, porque en casos particulares, en casos propios los he visto en el ejercicio de la profesión, cómo desde el mismo Estado vulneran los derechos de las personas de esta forma. ¿Cuándo? Cuando presentan a una persona que está siendo investigada por un delito y la presentan ante los medios de comunicación sin su consentimiento como si fueran delincuentes, ¿no? Y ellos dicen, no, pero nosotros no hemos dicho que son culpables, no hemos violado la presunción de inocencia porque les pusimos aquí algo que decía aprendido. La gente no sabe de terminología jurídica. Entonces, al ser exhibidos ya hay un abuso total porque los estás denigrando, porque la imagen está quedando por los suelos y porque es probable que a veces durante la investigación se llegue a determinar que esa persona no cometió el ilícito y después estas mismas autoridades del Estado no van a salir a pedir disculpas públicas, no van a salir a hacer un pronunciamiento, no van a salir a lavar la imagen de las personas a las que ya mancharon. Entonces es un tema bastante amplio de verdad para poder discutir.